Bienvenidos a Cultura en el Mundo. Hoy vamos a viajar a uno de los episodios más impactantes de la historia económica mundial, el crack de 1929 en Estados Unidos, el evento que desencadenó la Gran Depresión. Un acontecimiento que no solo hundió la economía estadounidense, sino que cambió el rumbo del siglo XX entero. Para entender lo que ocurrió, primero debemos situarnos en el contexto de los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la gran potencia económica del planeta. Era el país del automóvil, del cine de Hollywood, del jazz y de la modernidad. A esta época se le conoció como los felices años 20, porque millones de estadounidenses disfrutaban de un estilo de vida que parecía lleno de oportunidades. La industria crecía a un ritmo espectacular. La producción en masa permitía fabricar automóviles, electrodomésticos y otros bienes de consumo a precios cada vez más accesibles. El crédito fácil permitió a muchas familias comprar cosas que antes eran inimaginables. Y en Wall Street, la bolsa de Nueva York, las acciones subían sin parar, lo que despertó una auténtica fiebre especulativa. Miles de personas, desde grandes empresarios hasta trabajadores de clase media, comenzaron a invertir en la bolsa. Muchos lo hacían pidiendo préstamos a los bancos, convencidos de que siempre ganarían. La idea era simple: comprar barato y vender caro. Parecía una fórmula mágica para enriquecerse rápido. Pero detrás de esa ilusión, la economía escondía graves problemas. La producción industrial era tan alta que muchas fábricas fabricaban más de lo que la gente podía comprar. Los salarios no crecían al mismo ritmo que los beneficios de las empresas. Y lo más peligroso, la bolsa estaba inflada artificialmente, con valores que no representaban la riqueza real de las compañías. El jueves 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, estalló la burbuja. Ese día, miles de inversores entraron en pánico y comenzaron a vender sus acciones de manera masiva. En pocas horas, el mercado se desplomó. Bancos y corredores de bolsa intentaron detener la caída comprando grandes paquetes de acciones, pero la desconfianza era imparable. 5 días después, el martes 29 de octubre, llegó el llamado Martes Negro. Fue el colapso definitivo. En una sola jornada se negociaron más de 16 millones de acciones, y el valor de la bolsa se hundió. Se calcula que en cuestión de días se evaporaron más de 30.000 millones de dólares, una cifra descomunal para la época, superior incluso a todo el gasto que había supuesto la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias fueron catastróficas. Miles de bancos quebraron, arrastrando con ellos los ahorros de millones de familias. Las empresas comenzaron a cerrar en cadena, incapaces de conseguir créditos ni de vender sus productos. El desempleo se disparó hasta niveles nunca vistos. En apenas 3 años, más de 13 millones de estadounidenses se quedaron sin trabajo, lo que equivalía a una cuarta parte de la población activa. Las escenas eran dramáticas. Largas colas de personas hambrientas esperando un plato de sopa en comedores de caridad, familias enteras viviendo en chozas improvisadas conocidas como Hoovervilles, llamadas así en burla al presidente Herbert Hoover, al que culpaban de la crisis. Campesinos arruinados abandonando sus tierras y viajando de un lugar a otro en busca de trabajo. Pero el impacto no se limitó a Estados Unidos. Como era la gran potencia financiera del mundo, la crisis se expandió rápidamente a otros países. El comercio internacional se hundió. Europa, que todavía se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, sufrió un golpe durísimo. Alemania, por ejemplo, vio cómo su frágil economía se derrumbaba, lo que favoreció el ascenso del nazismo. En otros lugares, la pobreza y la desesperación alimentaron el crecimiento de movimientos autoritarios y extremistas. La Gran Depresión se convirtió así en una crisis global que marcó la historia política y social de los años 30. En Estados Unidos, el presidente Hoover intentó aplicar algunas medidas para frenar el desastre, pero resultaron insuficientes. Fue necesario esperar hasta 1933, cuando llegó a la presidencia Franklin D. Roosevelt. Con él nació el famoso New Deal, un conjunto de reformas económicas y sociales que transformaron el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. El New Deal incluyó programas de empleo público, ayudas a agricultores, la construcción de carreteras, presas y edificios, además de una mayor regulación de los bancos y la bolsa.
Aunque la recuperación no fue inmediata, estas medidas devolvieron la esperanza y ayudaron a reconstruir poco a poco la economía estadounidense. El crack de 1929 y la Gran Depresión no terminaron de superarse del todo hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción militar devolvió pleno empleo a millones de personas. Este episodio nos deja una enseñanza fundamental. La economía no es indestructible. La especulación excesiva, la falta de regulación y el optimismo desmedido pueden llevar a un colapso con consecuencias devastadoras para toda la sociedad. El crack de 1929 no fue solo un desplome financiero. Fue un terremoto social, político y económico que dejó huella en todo el mundo y que nos recuerda incluso hoy la importancia de la prudencia y del control en los mercados financieros. Este ha sido el relato del crack de 1929 en Estados Unidos, una de las peores crisis de la historia.